Hola, buenas, buenas. Estoy aquí nuevamente en mi canal de YouTube. La semana pasada tuve mucho trabajo y fue imposible que subiera video. Pero estoy de vuelta y esta semana quiero hablar sobre un tema que anda en boga en redes sociales, como todos los temas que suelo tratar en este canal, y es la cancelación, la cultura de la cancelación. ¿Existe? ¿No existe? Muchas personas dicen que no existe. Y yo creo que sí existe, sí señoras y señores. Realmente no sé quién acuñó este término, quién dijo que este tipo de acciones se llamaban cancelación. Yo he vivido en carne propia la cultura de la cancelación. Han intentado cancelarme numerosas veces por cuestionar ciertas cosas y he vivido las consecuencias de estas acciones que han llevado justamente a que la gente decida de cierta manera no hablarme, alejarse de mí, dejar de seguirme. Y me pasó concretamente hace más o menos un año, un poquito más de un año. Yo hice algunos comentarios en mis redes sociales sobre la cuestión del colorismo. Tengo una opinión bastante contrahegemónica, ¿no? Sobre ese tema y pues se me señaló de racista, se me señaló de antinegritud, entre otras cosas. Y bueno, yo considero que esto se debe justamente a que dentro de los espacios de los movimientos sociales, estos espacios críticos, lo que llama Rita Segato y Miriam Lang como comunidades transformadoras, yo creo que hay un creciente dogmatismo, ciertas opiniones, ciertos temas, ciertas creencias, ideas se han erigido como verdades absolutas, incuestionables, y las personas que en ciertas ocasiones generamos críticas hacia esas certezas, ¡pum!, cancelación. No solamente me ha pasado en el tema del antirracismo, compartiendo con otras personas afrodescendientes o negras, sino también que me pasó en primera instancia en el feminismo. Digo, en el feminismo no viví tal cual como una cancelación. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo en los espacios feministas criticaba la cuestión del separatismo o ciertos esencialismos asociados a la cuestión de las mujeres, como que todas las mujeres sufren por ser mujeres y tener una vulva y útero y menstruar, todas estas cuestiones como tan axiomáticas dentro del feminismo. Cuando cuestionábamos estas verdades, estos axiomas, de repente nos decían misóginas, nos decían aliadas del patriarcado, adora penes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas actitudes, este tipo de actitudes, no son exclusivas de los feminismos o de las feministas. Yo creo que en todos los espacios podemos reproducir este tipo de actitudes, de comportamientos que justamente apuntan a un dogmatismo. Yo creo que siempre tenemos que estar abiertos, abiertas a preguntarnos, a cuestionar pues esas certezas que ya hemos construido. Y precisamente por este rasgo mío, esta personalidad mía, yo tiendo a hacer mucho esto, a cuestionar, a preguntar, a estar siempre en movimiento, a cambiar. Esta actitud, esta personalidad mía, pues digamos que es castigada dentro de estos espacios transformadores, comunidades transformadoras como Miriam Lang y Rita Segato denominan, ¿no? Incomoda, ¿no? Este tipo de preguntas y de cuestionamientos incomodan y bueno, yo creo que sí hay una gran diferencia entre interpelar y cancelar, porque muchas veces se dice, no, la cultura de la cancelación no existe, es interpelación o cuestionamiento. Sin embargo, yo creo que hay una gran distancia entre una cosa y otra. Por lo general, cuando la gente tiene la intención de cancelar, no se acerca para platicar contigo, para decir, oye, ¿por qué estás diciendo esto? O de esto que estás afirmando me está generando esta pregunta, esta incomodidad, este cuestionamiento. Eso sí es una interpelación, ¿no? Interpelar sería justamente decir, oye, no estoy de acuerdo con este argumento que tú estás dando. Sin embargo, la cancelación yo siento que se va al otro lado, a la cuestión de lo personal. Ah, Valeria es
se pinta el pelo de güero, Valeria tiene una pared de color azul, Valeria tiene un perro, como que se ataca a la persona. Hay un constante interés de restringirle espacios a esa persona. Y creo que hay muchos tipos de cancelación. Hay una cancelación que es pública, ¿no? Como un scratch en donde se sale tal persona dijo esto, esto y lo otro, o hizo esto, esto y lo otro, pero también hay una cancelación que se vive en lo privado, ¿no? Que tiene que ver mucho con el chisme, que tiene que ver mucho con el rumor, como, ¿no? Aquí bajita la voz, te voy a contar que esto pasó y esto sucedió con Valeria, y entonces te pido que por favor no la sigas o no veas su video de YouTube, y etcétera. Y creo que eso es muy dañino para la construcción de procesos comunitarios o colectivos que estamos tratando de llevar a cabo, porque la cancelación aísla, la cancelación no permite que esta persona vuelva a aparecer en esos espacios públicos de politización, de encuentro, etc. Y definitivamente creo que tenemos que pensar en otras formas de generar diálogos, conversaciones, disentir, etcétera, porque creo que en parte la cultura de la cancelación hace parte de nuestro miedo a disentir en lo colectivo. Y por ahí leí en algún momento hace mucho tiempo que alguien que decía: sin disentir no existe comunidad. Y hay que aprender a llevar esos desacuerdos sin la necesidad de encasillar al otro como racista o como misógino, etcétera, porque no está de acuerdo conmigo. Y creo que también estamos en un momento en el que los conceptos, los términos están perdiendo toda profundidad y sentido. Ya ahora cualquier cosa es violencia de género o machismo o misoginia. Y pareciera que se está perdiendo toda la labor de visibilización que han hecho muchísimas feministas, por ejemplo, en el caso del feminismo, para resaltar la importancia que tiene la violencia misógina, por ejemplo. Y entonces cualquier persona que disienta conmigo es misoginia. Hay un texto súper bonito que vamos a leer la próxima semana en La Frontera que se llama Justicia feminista ante el Estado ausente, un debate urgente, reflexiones sobre estrategias frente a la violencia patriarcal, de Miriam Lang y Rita Segato. Justamente Luchadoras MX lo publicó el día de hoy en su portal de internet, y ellas hablan de que hay otros procesos de justicia en el mundo indígena, por ejemplo, en donde las personas que cometen agravios pues no se aíslan, no se destierran. Y yo creo que la cancelación es una forma en la que estas comunidades transformadoras estamos buscando maneras de justicia. Sin embargo, nos dice Rita Segato y Miriam Lang en este texto que cancelar, al parecer, es la primera táctica, la primera estrategia que estamos utilizando para conseguir justicia. Y ellas se preguntan si realmente ellas se preguntan si esto realmente repara a las víctimas, y también si este tipo de acciones generan pedagogía, conciencia dentro de las comunidades, ¿no? Y dicen muy claramente en este texto, voy a leer textualmente: no podemos considerar una campaña en redes contra un sujeto acusado de violencia que apela a las reacciones espontáneas de grupos afines como un acto de justicia. Ellas dicen en este texto que al parecer estas estrategias de cancelación, más que conseguir justicia, parecieran actos individualizados de venganza que poco se alejan de procesos colectivos de reflexión sobre lo vivido. Digamos que en la justicia ordinaria el objetivo es conseguir una pena, algo que castigue a la persona que lastima. Sin embargo, en otros procesos de justicia que ellas llaman colectivistas, el objetivo no es castigar a la persona, al victimario, sino más bien reconfigurar, retejer la confianza mutua
y también que la comunidad, la colectividad pase por un proceso de reflexión y de sanación colectiva. Y mencionan que el destierro es la última posibilidad que se toma en este tipo de justicias colectivistas. Y yo estoy de acuerdo con este tipo de forma de ver las cosas, porque creo que la cancelación es una manera muy cruel de señalar los errores en las otras personas, y que justamente nosotras como personas que estamos tratando de transformar este mundo, personas que hacemos parte de movimientos sociales, que estamos en colectividades feministas, antirracistas, etcétera, pues tenemos que aprender también a solventar ese tipo de conflictos, más allá de alejar, desterrar, aislar, etcétera. Al final ellas dicen algo que me parece supremamente importante, y es que todas y todos estamos atravesados por ese poder, por esas relaciones de dominación y opresión, y que reproducimos también ese poder de cierta forma. Todos y todas somos racistas, somos patriarcales, reproducimos estereotipos y prejuicios. Y lo he dicho de esta manera jocosa en otras ocasiones, y es que todos tenemos cola que nos pisen. Me parece muy inquisidor estar buscando, por ejemplo, en los perfiles de otras personas el error, cuando seguramente yo también tengo mis propios errores. En fin, creo que la cancelación debe ser una última opción dentro de las maneras de buscar algún tipo de reparación, y que tenemos que estar más abiertos y abiertas en todo caso a poder platicar sobre esas diferencias y sobre las cosas que nos lastiman. Finalizo diciendo que la cancelación sí existe, la he vivido en carne propia. Han intentado restringir mi participación en algunos espacios y mis relaciones con otras personas y otros importantes activistas, y realmente es una situación muy dolorosa, porque pues no hubo nunca la búsqueda de un diálogo, de una pregunta, etcétera, sino la sentencia de no tienes derecho a participar, y yo además voy a hacer todo lo posible para que tú no hagas parte de ningún otro espacio. Y eso me parece una sanción terrible. Además, pues sí, como estas personas que cancelan, por lo general, pues tienen esta posición de juez o jueza, ¿no? Y entonces yo me pregunto si estas maneras realmente están transformando o están proponiendo otras formas de construir nuevos mundos. Lo voy a dejar aquí, gracias. Disculpen por no haber subido video la semana pasada. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. Quiero leer sus mensajes, sus comentarios, y besos. Nos vemos la otra semana.